Si hace un año la vida de todos cambió drásticamente, la de estas personas todavía si cabe aún más. El motivo, porque pasaron a enfrentarse en su jornada laboral frente a ratas o frente a la legionela, a luchar en primera línea de batalla frente a la COVID. Durante muchos meses eran de las pocas personas que entraban en residencias de ancianos día tras día para desinfectarla. También lo han hecho en comunidades de vecino o en muchísimas empresas. En definitiva, sus vidas cambiaron y comenzaron a salvar vidas. Ha sido un cambio para todos, ¿no? A nivel de empresa también nos ha supuesto un cambio cuando de repente llega el COVID a nuestras vidas y bueno, pues de alguna forma parece que se para el mundo y no sabemos por dónde vamos a ir tirando, ¿no? Empezamos entonces a través de Diputación a realizar las desinfecciones casi de un viernes para empezar el lunes en las residencias de mayores de la provincia de Palencia. Y en este servicio, bueno, pues empezamos a tiempo completo, con exclusividad, porque bueno, pues era plan prioritario el dedicarnos continuamente a la desinfección de las residencias. Así hemos estado pues desde mediados de marzo, que empezamos, hasta mayo-junio, que empieza esto un poco a ralentizarse, las situaciones en algunos casos mejoran. Pues empezamos a compaginar este servicio con el resto de servicios que nosotros veníamos prestando. La derratización, la desinfección, las desinsectaciones, tratamientos de madera como carcoma y termitas y la legionela. A día de hoy, hasta el mes pasado, hemos seguido haciendo desinfecciones contra COVID. Hemos cambiado el producto, elegimos un producto dentro de los que el Ministerio de Sanidad reconocía como eficaces contra COVID-19. Nuestros EPIs ya los veníamos utilizando, nosotros ya no utilizábamos porque trabajamos con productos tóxicos y muy peligrosos. Entonces, bueno, en ese sentido no fue nada nuevo para nosotros, quitando el tener una mayor protección pues, de los técnicos pues, para evitar ese posible contagio, ¿no? Incluso ellos, en esa época donde están a full trabajando en las residencias, de alguna manera llevaron a su vida privada ese aislamiento también pues con sus familias, con sus parejas, lógicamente precavidos para intentar evitar esa posibilidad del contagio, ¿no? Ha sido duro, ¿no? Creo que ellos han sido los que se han llevado la parte más dura. ¿Por qué? Pues porque han estado con nuestras personas más vulnerables, nuestros mayores, han estado colaborando en cada punto donde iban, en cada residencia. Había que mover a los mayores de una sala a otra para desinfectar esa sala. Eran muchas horas al día con sus mochilas, en una ruta grande y bueno, pues al final también eso ha sido un agotamiento físico y mental, la verdad. No hemos crecido, pero se nos está reconociendo poco a poco, porque esto es una pequeñita empresa, ¿no? Palentina, y bueno, pues sí que es verdad que poco a poco se nos ve, se nos reconoce nuestro servicio y esa es la mejor publicidad que podemos tener, ¿no? La voz del cliente. Nosotros trabajábamos con hostelería, ¿no? A nivel de desinfecciones y desinsectaciones. ¿Qué pasa? Que llega un momento que la hostelería cierra la puerta y bueno, pues digamos que esa pata de la mesa se nos queda coja, ¿no? Pero bueno, salimos por el tema de desinfecciones, llegó la primavera, llegaron las lluvias, llegó el calor y las cucarachas y los insectos rastreros pues hicieron su aparición, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en ese momento salimos a eliminar las cucarachas y a controlar ese tema que había quedado un poco con el tema de la pandemia un poco ahí aparcado, ¿no? Entonces, no hemos parado de dejar de tener trabajo y bueno, pues seguimos creciendo y poquito a poquito es lo que pretendemos. El año pasado ha representado un 40% de facturación solamente el COVID. Para nosotros un montante bueno, pues importante. Hemos hecho inversión en equipos nuevos también, bueno, todo lo que en EPI sobre todo, porque lo más importante era que nuestro personal técnico, que es el que pone los pies en el lugar,
estuviera de EPIs y protegido hasta el máximo, ¿no? No podíamos poner en riesgo su vida. Y ahora últimamente, bueno, pues eso, son cositas muy puntuales y nosotros seguimos con nuestro trabajo. El producto que nebulizan es un producto tóxico muy peligroso y ellos tienen que llevar unas mascarillas especiales, ¿no? A nivel técnico. Llevaban unos buzos especiales de protección, los pies también, con cubrebotas, iban protegidos totalmente. Después de todo esto, nos sentimos valorados y reconocidos. Lo primero fue pues como ver ciencia ficción por la tele, como todos, ¿no? Luego vimos que venía. Cuando vino de verdad se paralizó económicamente el país y bueno, pues empezamos a ver que lo mismo, claro, a nosotros también nos bajaba mucho el trabajo y que podíamos entrar en un ERTE de estos. Pero bueno, al final le invirtieron los estamentos públicos dinero en desinfectar, en prevenir y demás, los centros con más riesgo, como pueden ser las residencias de ancianos, centros de gente con disminuidos psíquicos o físicos y tal, que también pues hay muchas habitaciones y mucha concentración, empezaron a invertir en eso y entonces nosotros pues empezamos a tener una dedicación exclusiva durante unos meses a realizar desinfecciones, tanto a nivel residencias, a nivel centros, también nos tocaba de vez en cuando ir a domicilios donde a lo mejor había fallecido alguien o toda la familia estaba infectada o estaban ingresados o así, para que luego pudieran acceder a la casa pues totalmente desinfectada y limpia y demás. Lo de las residencias, la verdad que fue una experiencia dura porque a la vez que físicamente era un trabajo duro, porque claro, pues se hacía, como no podía haber un plazo de seguridad muy amplio en cuanto al tratamiento, pues las desinfecciones se hacían con cloro, igual que la UME, igual que lo hacía la UME, con el mismo producto lo hacíamos nosotros. Y bueno, pues físicamente era un trabajo que eran muchas mochilas, muchas horas echando desinfectante en habitaciones, pasillos, las zonas comunes de cada centro al que íbamos y físicamente era duro, pero era peor la parte psicológica porque pues los abuelillos estaban encerrados, no podían ir a verle sus familias, incluso de una semana a la otra había residencias que había fallecido gente que la anterior semana más o menos les habías visto, luego tenías las rutas normalmente muy parecidas y había pues abuelillos, abuelillas con los que ya pues te contaban un poco su historia mientras ibas, les dabas un poquillo hablabas un poco con ellos y bueno, pues estaban muy tristes y era una situación muy jodida para ellos, desde luego, viéndolo desde dentro era muy jodida para los abuelillos y que ya les pueden dejar salir a la calle y visitar familiares, porque algunos decían que preferían morirse de COVID que tener esa situación y te lo decían, vamos, convencidos, ¿eh? Ha habido mucha desinformación al principio y mucho miedo con esto y claro, cuando una familia estaba infectada y lo sabían el resto de vecinos, pues todos tenían miedo de subir, bajar en el ascensor, bueno, igual que ha habido enfermeros que les ponían o médicos en el ascensor que se pirarían de allí, pues la gente tenía miedo cuando había una familia infectada, entonces pues eran situaciones así un poquillo duras y bueno, pues nos tocaba también ir a hacer ese tipo de trabajos. A veces cuando acabamos lo de las residencias nos tocaba luego ir a temas de eso. Más que nada, más que cambiar, lo que sí que me ha ayudado, por ejemplo, por lo menos centrándome en el tema de las residencias, es saber lo solos y lo abandonados que a veces están los abuelillos en las residencias y al final que son también gente con ganas de vivir, totalmente normales, con los que se puede hablar, te cuentan sus historias, tal cual. Eso es lo que más me ha aportado a lo mejor, el tema de las residencias, de verles de otra manera a los abuelillos, que parece que siempre les dejamos un poco ahí apartados. Pero bueno, siempre con los guantes y tal, pues les cogías la mano y tal, y ya te reconocían hasta por la voz con el traje a las que ibas repitiendo, y como siempre hablabas con ellos y tal, ya te iban reconociendo, y la verdad que también, pues muchas veces luego nos aplaudieron los abuelos, o te daban las gracias, o así, y eso, pues la verdad que era muy gratificante, tanto para Óscar como para mí. Bueno, pues os voy a explicar un poquito, digamos, los métodos de desinfección que más usábamos cuando estaba pues toda la movida en su máximo esplendor. El primero y más básico es el mismo que usaba la UME, que es desinfección por pulverización de gota normal, con mochilas pulverizadoras y con cloro. Esta era la desinfección más básica, que era con una dilución de cloro, que nos dictaban desde Diputación las dosis que ellos creían convenientes con sus técnicos, y de lo que se trata es de pulverizar una gota media con una pulverizadora manual y pringar todas las superficies con la disolución desinfectante que pueda entrar la gente en contacto. Esto, están, ¿sabes? Las paredes hasta 2 metros y demás. Se hacía esta por el tema de los plazos de seguridad, porque al ser cloro con agua tiene mucho menos plazo de seguridad que cuando usas un desinfectante fuerte. Esto era la desinfección general y preventiva, digamos.
Y era simplemente, como veis, sale la gota, una gota media de pulverización y había que ir mojando todas las superficies donde la gente pudiera entrar en contacto. Interruptores, sillas y demás. Y de esta manera, si os dais cuenta, pues quedan las superficies totalmente en contacto con el desinfectante. Se dejaba actuar durante un tiempo y yo siempre les decía, como en vuestra casa cuando fregáis con lejía, cuando se seque, ventiléis y ya podéis entrar. Entonces era muy rápido, ya que pudieran usar los pasillos, los baños, las habitaciones y demás. Esta era la desinfección general. Ahora vamos a ir con unas desinfecciones como más concretas ya para donde ha habido casos concretos, ha fallecido gente y demás, que ahora os comentamos. Bueno, y esto sería lo que es una nebulización en frío, que el tamaño de la gota es muchísimo más pequeño que en una pulverización con mochila, queda suspendido mucho más tiempo en el aire y lo que se usa con esto ya son desinfectantes específicos, virucidas de COVID y demás. Se usaba pues para zonas concretas donde haya habido gente afectada, fallecida, viviendas, oficinas, empresas y demás. Es una dilución con agua con diferentes tipos de desinfectantes. Según en las superficies que fuéramos a tratar o el centro que fuéramos a desinfectar o si eran habitaciones, textiles o demás, hay unos que van mejor que otros, entonces lo adaptábamos al tipo de desinfectante según la superficie, sobre todo a tratar. No solo matan el COVID, digamos que matan cualquier tipo de bacteria que hubiera y demás.